Continuamos con La Noche. Alarmas antiaéreas, mensajes en emisoras de radio y textos a los teléfonos móviles para que no salieran de sus casas, interrumpieron la tranquilidad de cientos de miles de habitantes de la isla de Hokkaido, ubicada al norte de Japón. Ellos dijeron, por favor, entren en un edificio sólido, pero estábamos pensando que el nuestro estaría en la primera explosión. En la madrugada de este martes, el régimen norcoreano de Kim Jong-un disparó un misil que sobrevoló territorio japonés y cuyo alcance casi cubre la distancia a la isla de Guam, según informó el coronel del ejército de Corea del Sur. Nuestro ejército condena enérgicamente el lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte, cuyo alcance casi cubre la distancia a Guam, lo que representa un serio desafío para nuestro ejército y nuestra alianza con los Estados Unidos. El ministro portavoz del Ejecutivo japonés informó que el misil fue lanzado desde la costa occidental de Corea del Norte y recorrió una distancia cercana a los 2.700 kilómetros, cayendo sobre aguas del Océano Pacífico. El misil que ha pasado por encima de nuestra nación representa la mayor y más grave amenaza para nuestra nación. Es una amenaza flagrante para la paz y la estabilidad de la región. Este lanzamiento fue ejecutado horas después de que el líder del régimen norcoreano lanzara una nueva amenaza contra el gobierno de Donald Trump, en la que, según el periódico oficial del régimen, Pyongyang está preparado para sumergir a Estados Unidos en caso de que planee invadir territorio norcoreano. Los gobiernos de Corea del Sur, Japón y los Estados Unidos solicitaron una reunión urgente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en respuesta ante la amenaza de este nuevo ensayo armamentístico. Es extremadamente peligroso y problemático en términos de la seguridad del tráfico de aeronaves y barcos. El lanzamiento es una violación obvia a la resolución de la ONU. Es inaceptable, han violado todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que hemos tenido y creo que algo serio tiene que suceder. El gobierno de Corea del Sur, además de los canales diplomáticos, desplegó 4 cazas F-15 que, a modo de advertencia, lanzaron bombas sobre un objetivo desmilitarizado ubicado en la zona de frontera que divide las dos Coreas. Por su parte, el presidente Donald Trump manifestó a través de un comunicado que Pyongyang, con esta nueva provocación, ha mostrado su desprecio por sus vecinos y por todos los miembros de Naciones Unidas. Las acciones amenazantes y desestabilizadoras solo aumentan el aislamiento del régimen de Corea del Norte en la región y entre las naciones del mundo. Todas las opciones están sobre la mesa. Y precisamente para analizar esta segunda provocación, en este caso la provocación que hace Corea del Norte, no solamente en contra de Japón, sino de los Estados Unidos, quiero integrar en este análisis en Miami, Florida, a Eduardo Gamarra. Él es profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Bienvenido al programa La Noche, señor Gamarra. Muy amable, gracias. Profesor Gamarra, quiero conocer su opinión. En la primera parte de este bloque analizábamos esas provocaciones por parte del régimen de Nicolás Maduro contra Colombia, que en los últimos 3 días se han presentado ya en 2 ocasiones, no solamente militares que pasan la frontera, sino también aeronaves, como 2 helicópteros que hoy estuvieron en la frontera norte de Colombia, violando la soberanía de Colombia. Por el otro lado, presentamos en este bloque estas provocaciones del régimen norcoreano contra Japón. Quisiera conocer su análisis sobre el papel que puede jugar Estados Unidos en este momento, específicamente en la situación que se vive en Asia. Prácticamente muchos dicen que estamos al borde de una guerra precisamente propiciada por el dictador norcoreano Kim Jong-un. ¿Usted qué opina? Bueno, mire, ese es un tema muy difícil de analizar precisamente porque hay un patrón que existe hace varias décadas en las relaciones de Estados Unidos y el Occidente, en realidad, con Corea del Norte. Un patrón donde hemos estado acostumbrados a una cantidad de amenazas que fueron manejadas de distintas maneras, incluyendo sanciones de parte de Naciones Unidas, la mayoría de las cuales Corea del Norte siempre las ha violado, pero igual se dio un patrón muy común y
un patrón al que estábamos bastante acostumbrados. La respuesta era casi siempre la misma porque nadie contemplaba la posibilidad de que Corea pudiese desarrollar el poderío nuclear que aparentemente ha logrado ahora. Y por otra parte, no se pensaba pues en la posibilidad de que se llegase a tener un enfrentamiento bélico. La situación ha cambiado algo y ha cambiado en gran medida porque el presidente de los Estados Unidos de alguna manera también ha contribuido al responderle de una manera diferente a los presidentes anteriores, de una manera mucho más directa, también con declaraciones muchas veces, inclusive objetivamente, hasta similares a las del mismo dictador norcoreano, ¿no? Entonces eso nos lleva a esta situación en este momento donde Corea ha demostrado que sí tiene la posibilidad, que tiene misiles con capacidad de alcance de larga distancia, y obviamente Estados Unidos no tiene en este momento, quizás existan planes, como los han mencionado los analistas, especialmente los asesores militares del presidente Trump, que han demostrado que sí hay planes militares, hay pues obviamente algún tipo de planificación, inclusive para los peores escenarios. Pero la realidad es que el escenario de enfrentamiento bélico a Corea es un escenario nada bueno para Corea del Sur, nada bueno para el Japón, nada bueno inclusive para Guam. Entonces, en ese contexto, ¿no? Es en el que estamos, y el presidente Trump no necesariamente ha contribuido a sobrellevar la situación de la misma forma en la que hasta ahora había logrado hacerlo. No solo Estados Unidos, pero las Naciones Unidas y los demás países, sí, incluyendo la misma China. Señor Ochoa Antich, usted que fue canciller de Venezuela, ¿qué opinión tiene sobre la postura, o mejor, las decisiones que ha tomado la comunidad internacional frente a la amenaza que, según los Estados Unidos, representa Corea del Norte en este momento para la paz mundial? Hay un nuevo hecho, que es este cohete que llegó a territorio japonés y cuyo ensayo armamentístico muchos aseguran que representa prácticamente una posibilidad inminente de guerra. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, mire, en realidad es una situación muy delicada. Ojalá, pues, por el bien de la humanidad se le encuentre alguna solución. No es fácil porque la personalidad del dictador coreano es muy compleja y no existe una real amenaza a la paz mundial. Y en la forma en que la está expresando indica que tiene una capacidad militar por lo menos suficiente como para generar un problema muy grave. Fíjese, justamente un aspecto interesante de lo que ha sido el señalamiento que hizo el presidente Trump sobre Venezuela, que ocurrió al mismo tiempo que estaba dando una rueda de prensa sobre el problema coreano. En ese mismo momento, él tocó el aspecto de Venezuela. Eso es, sin lugar a duda, un aspecto verdaderamente delicado que creo debe ser analizado con detalle. Pero yo quiero regresar al problema anterior sobre la situación entre Colombia y Venezuela, ya que es el problema que yo creo que deberíamos analizar con mayor profundidad. Creo que la posición que está manteniendo Colombia es muy importante, muy interesante, en el sentido de manejar esto diplomáticamente, estas provocaciones, si es que han ocurrido, de manera tal de buscarle una solución al problema de una manera pacífica y diplomática. Pero al mismo tiempo quiero insistir en que para los venezolanos las negociaciones de paz colombianas también nos causan cierta preocupación, no porque el gobierno de Colombia pues, tiene todo el derecho de buscar el camino más conveniente para Colombia, pero tiene que entender, el gobierno de Santos, el presidente Santos, tiene que entender que más o menos eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Una tendencia de izquierda radical, como era el chavismo, llegó al poder a través de los medios democráticos y después, consolidado en el poder,
han venido destruyendo todos los aspectos fundamentales de una democracia representativa y nos tienen en este momento en esta tragedia nacional. Espero que Colombia tenga la prudencia suficiente de evitar que se repita una situación parecida a la que ha vivido Venezuela. Ahora, nosotros los venezolanos le estamos muy agradecidos al gobierno del presidente Santos por la actitud que ha tomado de recibir tan numerosos exilados venezolanos, porque son exilados, son venezolanos que están buscando algunos mejores medios de vida ante una situación realmente grave que se está viviendo en Venezuela por una política equivocada. Y aquí yo quiero también insistir, porque esa misma forma en que se está manejando la situación con Colombia también puede ocurrir en el caso con los Estados Unidos. Eso es importante saberlo, porque creo que también se está utilizando el caso de los Estados Unidos para desviar la atención de la realidad venezolana, que es una tragedia nacional que está viviendo nuestro pueblo, una tragedia que ya tiene que ser calificada de una tragedia humanitaria. Quiero conocer también la opinión del profesor Gamarra, tal y como lo plantea el ex canciller, el ministro de Defensa de Venezuela, Fernando Ochoa Antich. Estábamos en ese punto también analizando lo que ha sido esa provocación repetitiva por parte del régimen venezolano en territorio colombiano. Exactamente a qué nos enfrentamos cuando un régimen como el de Nicolás Maduro enfrenta, o bueno, está prácticamente tratando de salir avante de lo que ha sido la peor crisis institucional que ha enfrentado. ¿A qué exactamente, a qué riesgo se enfrenta Colombia en este contexto? Y se lo pregunto sobre lo que ha sucedido en los últimos días. 2 intervenciones, 2 provocaciones en menos de 3 días. Sí. Bueno, mire, como dijo el ex canciller, es una situación difícil de analizar, especialmente así en frío, pero creo que hay algunas cuestiones importantes que son antecedentes. El presidente Trump hizo una declaración en la que mencionó, y sería en realidad la primera mención de un presidente norteamericano que sugiere la utilización de fuerzas militares en la región. La primera vez probablemente desde el año 65 o quizás inclusive anteriormente a eso, o sea, por lo menos la presencia militar de manera visible. Eso, como también el canciller lo mencionó, ha sido una especie de regalo a Nicolás Maduro. Un regalo muy importante que logra de alguna manera no solo consolidar el apoyo que él tiene entre sus propios seguidores, pero también curiosamente pone a la oposición venezolana en una situación muy difícil, precisamente por el nacionalismo que caracteriza a todos los latinoamericanos que no quieren que una opción militar norteamericana esté sobre la mesa. El vicepresidente Trump, que visitó Colombia y visitó varios países de América Latina, intentó de alguna manera corregir esa opción, diciendo que la opción militar era una de varias, pero que no era la primera. Hoy hablan que no tratar de lograr un consenso latinoamericano para ver cómo se obra en Venezuela. Al decir eso, y al plantear esta situación, yo creo que lo que ha hecho el gobierno del presidente Maduro es que ha obtenido un oxígeno que no tenía. Y un oxígeno que le da pues el permiso para movilizar, crear milicias, y de alguna manera movilizar a un ejército, a unas fuerzas armadas venezolanas que están absolutamente deterioradas y que les sería muy difícil entrar en un conflicto bélico con la misma Colombia, que probablemente Colombia tiene el ejército mejor preparado de América Latina, producto de los últimos 15 años de lucha contra las FARC. De manera que estas son, lamentablemente, quizás son ejemplos tomados de las bravuconadas del dictador en Corea, ¿no? Es decir, el dictador en Corea dice barbaridades y nadie le dijo absolutamente nada. Lo mismo, de alguna manera, lo ha venido haciendo ya desde el presidente Chávez hasta ahora el presidente Maduro, decir barbaridades respecto a Estados Unidos, porque saben que la amenaza militar no es una amenaza que se va a utilizar.
una declaración, en mi opinión, desafortunada del presidente Trump, que plantea una opción que no se va a utilizar jamás respecto a Venezuela y que de alguna manera deslegitima lo que eran opciones democráticas a lo que viene sucediendo dentro de Venezuela. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Quiero despedir al señor Fernando Ochoa Antich, quien ha retirado del Ejército de Venezuela, ex ministro de Defensa y ex canciller de la República. Le agradecemos el tiempo y el análisis con el cual usted aportó hoy a este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a una última pausa, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes nos han enviado a través de Twitter utilizando el hashtag #LaNocheDictadura. Hoy les hemos preguntado a propósito de las últimas incursiones venezolanas en territorio colombiano, ¿qué cree usted que busca Nicolás Maduro con estas provocaciones? Cristian dice lo siguiente: hasta ahora son provocaciones sostenidas por muchas razones. Maduro busca llamar la atención del presidente de Colombia para generar polémica, guerra. Marta dice lo siguiente: generar provocaciones para desviar la crisis en que tiene sumergido a Venezuela. Le damos uno más, este es de Hugo, dice exacerbar el nacionalismo en los más incultos, que en Venezuela son más, para perpetuarse en el poder a través del miedo a una invasión. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.